Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Sioni Santander, estoy acá en representación de la Escuela Internacional de Coaching ISCD. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener el webinar de un socio de aprendizaje, que es Markel Méndez, que está en este momento culminando su primer ciclo formativo dentro de la certificación internacional de coaching. Y él hoy nos va a hablar de maestría personal. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Este webinar está siendo grabado para que lo podamos ver más adelante. Y la dinámica va a ser que Mark nos va a dar su presentación y cuando él considere, pues terminamos con la presentación y podemos ir a algunas preguntas en caso de que tengamos dudas. Las personas que estén acá en el webinar, vamos a mantener los micrófonos en silencio y si lo consideramos en algún momento los abrimos. Y siempre desde esta herramienta que es Zoom tenemos disponible en la parte de abajo el chat para colocar pues algún comentario o pregunta durante o al finalizar la presentación. Entonces, pues desde ahora, Markel, muchísimas gracias y bienvenido a tu webinar. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a quienes se conectaron, quienes están aquí presentes, de verdad, bienvenidas, bienvenidos. Estoy feliz de poder tener la oportunidad de conversar con ustedes, de contarles un poco algunos pensamientos, ideas, reflexiones propias. Y bueno, para empezar solo quiero comentarles un par de cosas sobre mí, que tienen que ver por qué esta reflexión, por qué presento esta reflexión de esta manera, de dónde viene. Obviamente hay una parte de esto que es experiencia personal, ideas que podría llamar originales, aunque yo pienso que cuando una persona tiene una idea, ya muchas personas en el mundo están teniendo ideas similares o la misma idea porque todos estamos interconectados. Entonces nuestra creatividad en realidad es una creatividad compartida. Yo estoy muy vinculado al mundo creativo, yo soy comunicador social y trabajo en el mundo de las organizaciones de desarrollo social, desarrollo humano, ayuda humanitaria. Y al mismo tiempo he estado muy dedicado al tema de la expresión humana, al tema de la comunicación humana, los procesos de comunicación. Entonces, bueno, he pescado de aquí y de allá, tanto en mi formación como comunicador, como en el mundo del teatro, de las artes escénicas también, soy actor teatral, y he trabajado con personas a través de cursos de expresión, oratoria, comunicación, y tengo una manera de enfocarlo particular. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes hoy tiene mucho que ver con esa perspectiva, simplemente con una experiencia, incluso un recorrido personal desde un lugar de grandes inseguridades, de miedos, temores, de bloqueos de mi forma expresiva, de dificultades para conectarme al momento presente, que yo me siento, afortunadamente, mucho más cómodo en el proceso de conexión con otro ser humano y lo considero como algo fundamental y esencial, que sigamos trabajando eso. Entonces, maestría personal lo voy a presentar como una forma de relacionarnos, de conectarnos, de estar con otros, y aunque es un trabajo muy personal, es un trabajo muy individual. Y el concepto de maestría personal proviene, o a mí me llega principalmente a través de una corriente de trabajo espiritual, o sea, a través de una corriente de trabajo con meditación, y aparece ese concepto que en realidad es la idea de funcionar sobre la base de valores, ¿no? Sobre la base de valores. Entonces, bueno, esto solamente como una introducción muy general. Una aclaratoria entre paréntesis, estamos compartiendo el manejo de la presentación, así que yo voy a señalar cuando vayamos a la próxima lámina. Así que bueno, eso va a ser como un pequeño ruido que deben omitir cuando yo diga próxima. Entonces vamos a ir a la próxima lámina y este es el momento de ir a la próxima lámina, justamente. Les quería iniciar con este mito. Yo conocí este mito en una época que me interesó mucho la mitología griega, los mitos griegos, los mitos antiguos, leyendo teatro, leyendo tragedias antiguas griegas, y me encontré con este mito, el mito de Sísifo. Y es un mito muy interesante porque habla de un ser humano, un hombre que fue castigado por los dioses, seguramente por sus excesos, porque para los antiguos griegos es interesante la idea de que la culpa no existía. No era un castigo la culpa, sino que si tú tenías exceso de, vamos a decir, de orgullo o exceso de importancia personal o exceso
lo llamaban ibris, entonces era castigado. Y seguramente este ser humano, Sísifo, tuvo un castigo por sus excesos porque se creyó un semidios y el castigo que le fue impuesto fue una condena eterna. Es decir, él tenía que subir esa piedra, subirla hasta la punta de la montaña y esa piedra iba a caer nuevamente hasta la falda de la montaña y él tenía que volver a subirla de nuevo y colocarla arriba y la piedra iba a volver a caer y así una y otra vez por la eternidad. Ese es su castigo. Y es interesante porque este mito ha sido tomado en consideración por algunos filósofos posteriormente para hablar como del castigo de la existencia humana, como que los humanos estamos condenados a una vida un poco inútil, donde nos creamos sueños, proyectos, fantasía, llegamos a la cima de la montaña para luego caer y volver a empezar una y otra vez, hasta la muerte. Una perspectiva, si se quiere, un poco ruda o negativa o pesada, ¿no? de la existencia. Y lo planteo porque desde mi punto de vista, para mí, estamos hablando en realidad de una vida a lo mejor sin propósito, cuando no nos planteamos un propósito, o a lo mejor una vida que se engancha en una cotidianidad en la que se actúa de manera automática, sin conciencia, sin poner atención a lo que estamos haciendo. Y creo que ahí es donde es el peligro de caer en una condena como esta. Por eso el tema para mí, maestría personal, tiene que ver con poner conciencia en la vida, poner conciencia en las cosas que hacemos, poner atención, poner propósito, involucrar nuestra identidad en las cosas que hacemos. Y de alguna forma, desde mi punto de vista, el proceso de coaching tiene que ver con eso, con tomar conciencia, con darnos cuenta. Con darnos cuenta en la vida cotidiana, en la vida práctica, de con qué intención estamos actuando, hacia dónde estamos dirigiendo nuestras acciones, cuál es nuestro propósito o nuestra intención. Y de allí mi conexión con este mito. Vamos a la siguiente lámina. Porque vamos a hablar de en principio de 4 ámbitos, de 4 niveles, de 4 espacios, ¿no? Y aquí me hace recordar una historia que yo le escuché ya él murió, cuando lo conocí ya era un hombre bastante más allá de los 85 años, se llama Rafael López Pedraza, analista junguiano, arquetipalista, y él trataba de explicar de manera sencilla los tipos psicológicos de Jung, de Carl Jung. Entonces él decía que eran 4 amigos que iban a la playa, ¿no? Y se instalaban en la playa. Entonces esos 4 amigos, uno de ellos, en lo que llegaban a la playa, tenía que saltar y sentir con los pies el agua y jugar paleta y sentir la arena, o sea, se conectaba con el espacio y decía que estaba conectado con el cuerpo, con lo que es la sensopercepción, perception, que es un tipo psicológico. Pero luego había otro que se sentaba, ponía su toalla, sacaba de su bolso un libro, abría este libro y se ponía a leer. Y es decir, que este otro personaje se conectaba a través del pensamiento, thinking, o sea, era el segundo tipo psicológico. Había otro muy curioso que se sentaba simplemente a contemplar el horizonte, a contemplar allá a lo lejos, y podía pasar horas contemplando el horizonte. Este es el intuition, o sea, que se conecta con su intuición. Y el cuarto, en lo que llegaba, abría, no sé, la gavera, la cava, la hielera, y sacaba una cerveza y empezaba a hablar con los que tenía a un lado, con los que tenía al otro lado, y empezaba a compartir bebidas y compartir anécdotas y chistes. Y se conecta a través de la emoción, emotion, ¿no? De la conexión con otras personas a través de las emociones. Entonces, esos son los 4 tipos psicológicos, ¿no? El pensamiento, la emoción, la sensación, la sensopercepción y la intuición. Y de alguna forma, estos 4 dimensiones del ser humano es las que traigo para irlas comentando, simplemente comentando una a una. La primera de ellas, el pensamiento, el funcionamiento intelectual. La segunda de ellas, las emociones, por eso coloco esas máscaras, ¿no? Las emociones. La tercera de ellas, el cuerpo, la presencia física. Y la cuarta, la espiritualidad. La espiritualidad, la conexión con algo superior. Aunque la espiritualidad también tiene que ver con el propósito y la intención. En esta formación de coaching hay 2 dimensiones más, que es la social, la dimensión social y el humor. Pero yo voy a hablar solamente de estas 4 y de alguna forma para mí hay un elemento esencial aquí que es la creatividad, la capacidad espontánea y creativa del ser humano. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a pasar por las 4, por cada una. Y lo primero que vamos a hablar es del pensamiento. Mi idea es, bueno,
Y a mí me ayuda mucho en el trabajo de coaching, en el trabajo de acompañamiento a otras personas, tener este esquema, ¿no? Yo tengo este esquema de trabajo en donde, ok, si tú quieres mejorar tu capacidad de comunicación y de conexión con otros, ¿cuáles son los elementos que pueden estar bloqueados o bloqueándose o bloqueándote, tu expresión o tu forma de conectarte? Y por otro lado, algo que olvidé decir antes, disculpen, es cuál es tu forma, la forma natural con la que tú procesas la información y con la que te conectas. Porque naturalmente cada uno de nosotros tenemos más desarrollada un área, y esa es la que además debemos fortalecer y tomar conciencia, y quizás tenemos menos desarrolladas otras áreas, en donde, bueno, es donde no nos sentimos tan seguros. Entonces, por ejemplo, el pensamiento es un área que muchos tenemos muy desarrollada. A veces tratamos de resolver la vida y resolver los problemas a fuerza de puro pensamiento, ¿no? Todo es un análisis, un raciocinio. Hay que contar cuántas categorías este problema tiene y de qué manera estas categorías me pueden funcionar para actuar de una manera o de otra. Otros de manera natural nos conectamos a través de las emociones, entonces necesitamos hablar con otros, consultar el problema, sentirlo. Si no nos sentimos emocionalmente cómodos no podemos funcionar. Otros funcionamos a través de la intuición, es decir, sabemos que sabemos, aunque no sabemos cómo sabemos. Así funciona un poco la intuición, pero lo sabemos. Y finalmente, la espiritualidad, ¿no? Esa otra... bueno, la intuición es la espiritualidad, perdón, mencioné el pensamiento. Y la última, perdón, la sensopercepción, exacto. El funcionamiento a través del cuerpo, de los espacios. Necesitamos, no sé, me voy a mudar, pero yo necesito ir y ver y percibir, y me doy cuenta de los detalles de la pintura, porque estamos muy conectados con nuestra percepción en el mundo. Esas son las 4 formas, o los 4 tipos psicológicos, 4 formas de funcionar. Entonces voy a ir por cada una de ellas. Pensamiento es la primera. ¿Y qué es lo que nos bloquea el pensamiento? ¿Qué es lo que hace que a veces tengamos limitaciones con respecto a la forma de vincularnos con el mundo si tenemos mucha energía puesta en el pensamiento? Bueno, primero, cuando nuestras creencias nos pesan y son poco flexibles, ¿no? Cuando nosotros actuamos por dogmatismo, o sea, esto es así porque es así, y no hay ningún tipo de flexibilidad o posibilidad de considerar otras ideas. Eso es un elemento que bloquea y que limita nuestro funcionamiento intelectual. Los juicios, por supuesto, cuando tenemos juicios o prejuicios, me van a decir, bueno, pero todos tenemos juicios, evidentemente, obviamente, no podemos renunciar a nuestros juicios, pero lo interesante de verlo así es que podemos entender que los juicios no es más que un elemento más de percepción de la realidad, que no son verdades. Y nuestros juicios no son una verdad, son simplemente juicios, son ideas, son percepciones. Por ahí hay un dicho que dice, las opiniones son como las narices, todos tenemos una. Y bueno, sí, todos tenemos una opinión, un juicio o un prejuicio frente a cualquier situación, y eso está bien, es natural, es normal, pero hay que saber que no es más que una dimensión y que no es más que una manera de ver las cosas, ¿cierto? Y finalmente, el juego entre duda y exceso de seguridad, que para mí es exactamente lo mismo. O sea, si yo estoy muy, muy seguro de muchas cosas, estoy pisando el mismo terreno peligroso que si tengo muchas dudas. Y si me voy a los extremos, por supuesto. Una vez más, todos tenemos dudas y todos tenemos algunas certezas, pero eso es dinámico, no es inamovible. Entonces, si yo estoy consciente frente a una situación, yo me estoy, no sé, comunicando con mi jefe o con mis compañeros de trabajo y tengo una situación difícil, un conflicto, una situación, problema, y estoy lleno de dudas, esas dudas están en mi pensamiento. Entonces, ¿qué hago? ¿Trabajo desde el pensamiento o quizás me puedo mover a otra zona? ¿Y por qué no empiezas a trabajar desde tu intuición o por qué no empiezas a trabajar desde la sensopercepción? ¿Qué te dice tu cuerpo en esa situación si el pensamiento se está agotando o está en un loop, está en un círculo y no sale nunca, ¿no? Todo nos ha pasado en situaciones conflictivas, ¿no? Es que tengo esta situación con mi jefe y entonces un amigo nos dice, oye, ¿por qué no pruebas esto? Y yo sigo en mi análisis y en mi análisis y en mi análisis con mis creencias, con mis juicios, con mis dudas, y sigo rumiando la situación y nunca la puedo resolver porque estoy tratando de resolverla con una sola dimensión, que es con la que quizás me siento más cómodo, pero no estoy echando mano de otros recursos. ¿Qué puede liberar mi pensamiento? ¿Qué puede liberar el pensamiento? Bueno, primero, ser más flexible, tener flexibilidad, decir, bueno, voy a abrirme a considerar las cosas de una manera nueva, distinta. Para eso requiero apoyo, seguramente es difícil que solo, aunque quizás con un buen libro, ese movimiento se puede ocurrir, o con una buena película pudiese ocurrir, pero también
con la ayuda a lo mejor de un compañero, de un coach, de un profesional, puedo moverme a ver las cosas desde otro lugar completamente nuevo para mí. Y es increíble, y seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado, me pasó en situaciones también laborales, de conflictos de pronto con figuras de autoridad en mi trabajo, que nada más tener un cambio de perspectiva, aunque allá afuera la realidad visible no cambie, transforma todo. O sea, un cambio mío, un movimiento de pensamiento, flexibilidad en mi pensamiento, transforma completamente la situación. Y una situación que para mí era totalmente sin salida, se convierte en una oportunidad. Es así de mágico. No digo que sea fácil, aunque no tiene por qué ser difícil, pero es así de mágico. Ocurre simplemente con reflexionar de una forma distinta, dar flexibilidad al pensamiento. Y el otro elemento es trabajar con el enfoque, con dónde me estoy enfocando. Les pongo un ejemplo también del mundo de la comunicación, cuando estoy trabajando de pronto con alguien que está preparando una presentación oral, va a hablar frente a una audiencia y tiene un gran miedo porque va a estar frente al público, por lo que puede salir mal, porque tiene que representarse bien ante esa audiencia, porque, no sé, depende de una promoción de eso, o depende de la oportunidad de entrar a algún programa, de una beca, qué sé yo. Ahí es donde el problema es de enfoque, porque te estás enfocando excesivamente en ti, te estás enfocando en esos temores, te estás enfocando en una sola posibilidad. ¿Qué pasa si cambias tu enfoque y te enfocas en el mensaje que quieres dar, te enfocas en las oportunidades que estás abriendo con esa presentación, o sea, te enfocas de una forma distinta? Y el enfoque es súper poderoso. Los deportistas de alto rendimiento utilizan el foco de pensamiento, el enfoque para lograr sus metas. No solamente entrenan horas y días y meses y años, también físicamente, no solamente entrenan el cuerpo, sino también entrenan su pensamiento. Y si visualizan rompiendo la marca, se visualizan dando el salto perfecto o metiendo el gol perfecto. Y ven videos para entender qué están haciendo, pero es una visualización que conecta todas las dimensiones a partir del pensamiento. Creo que lo importante, y es creo que lo último que voy a decir del pensamiento, es que nuestro pensamiento es súper poderoso. Nuestro pensamiento moviliza nuestras emociones, genera cambios en nuestra configuración física, biológica, es posible eso también, y tiene un efecto en el entorno, tiene un efecto alrededor. Un pensamiento genera en lo sutil, en lo no consciente, genera reacciones incluso en personas que tenemos alrededor. Esto suena así como súper mágico, extraordinario, y es real, ocurre porque lo hacemos, lo hacemos en una base diaria, cotidiana. Vamos al siguiente entonces, esto es sobre el pensamiento. Vamos a hablar ahora de la emoción. ¿Y por qué lo puse en este orden? Porque, bueno, la emoción sigue el pensamiento. Estoy seguro que han escuchado también esa frase, la emoción sigue el pensamiento. O sea, y hay una energía, la emoción. La emoción es una energía, la emoción es la energía vital, la energía que nos conecta con otros seres humanos, el entusiasmo con el que abordamos ciertas cosas. Eso es emocional. Y eso es un terreno también súper dinámico, a veces incontrolable, pero dirigible. Cuando trabajamos con el pensamiento en términos de comunicación humana, yo no estoy tratando de controlar la emoción, estoy tratando de darle una dirección. Es interesante, en la formación actoral, les pongo este ejemplo, en la formación actoral, nos dicen a los actores que la emoción es una energía, y esa energía tiene cualquier forma, es decir, esa energía, nosotros estamos acostumbrados a pensar en la emoción en términos de alegría, tristeza, rabia, etcétera, ¿no? O sea, hay varias emociones básicas y todas las calificamos así. ¿Qué sientes? No, estoy triste. ¿Qué sientes? No, estoy alegre, que estoy inquieto, Pero en realidad la energía es la misma, es una energía que se produce dentro. Es interesante para el actor entenderlo así, porque yo puedo estar en el escenario, en una situación que se supone que debe ser muy triste y muy fuerte, y a lo mejor me viene un impulso de risa. Es posible, ¿verdad? Que me viene un impulso de risa. A veces en las situaciones más terribles viene un impulso de risa. Porque estamos nerviosos o porque no sabemos cómo manejar la situación. Si yo reconozco esa energía como una energía sin prejuzgarla, sin decir, oh no, esta es inadecuada, porque en este momento debo llorar en vez de reír, si dejamos de hacer eso, esa energía simplemente va a fluir y nos va a permitir expresarnos de la forma que sea. Para el actor es muy útil esa herramienta porque yo puedo estar en la escena, viene esa energía, yo no la juzgo, la dejo salir y pueden aparecer cosas maravillosas, genuinas y reales. El asunto es los filtros, ¿no? Que vamos poniendo sobre las emociones y que empezamos a hacer como una olla de presión sobre ellas. Y eso es lo que produce desbalance. Entonces, ¿qué cosas
nos bloquean emocionalmente, que hace que esa herramienta tan poderosa y tan potente de conexión con otros seres humanos de pronto funcione, no funcione tan bien como esperamos. Bueno, primero, a veces la presión que ejercemos, que produce bloqueos por los juicios que tenemos en torno a las emociones. A veces eso, el desbalance también emocional, a veces funcionamos así, como tenemos un juicio sobre la emoción, aparece una emoción, no quiero que se me note, presiono para que no aparezca, y eso ¿qué hace? Efecto ya de presión, lo que está allá adentro cobra más fuerza, empieza a presionar hacia afuera, empieza a presionar hacia arriba, y yo sigo con mi pensamiento y con mis juicios presionando hacia abajo, y eso genera un efecto de desbalance, y luego lo que a lo mejor era una carcajada, era un llanto corto, se convierte en una catástrofe, en un grito de histeria, en un llanto desproporcionado, porque no dejamos simplemente que eso fluya por nuestro cuerpo y se exprese de la forma en que tenga que expresarse. Hay emociones también que llamamos emociones negativas, no quiero necesariamente darles esa denominación, pero hablamos de la tristeza, el temor o la rabia. Pero no estoy hablando de una tristeza que surge en un momento, sino cuando se convierte también en un patrón recurrente en nuestra vida, cuando estamos acostumbrados a mirar la realidad desde la tristeza, desde el temor o desde la rabia. Por ejemplo, en este momento yo soy venezolano, por la situación que ocurre en Venezuela, estamos muy acostumbrándonos, yo al menos lo veo en mi familia, a veces en las interacciones que tenemos vía WhatsApp, porque estamos regados por muchas partes del mundo y algunos están en Venezuela, desde la rabia. O sea, hablamos desde la rabia o hablamos de la tristeza o hablamos desde el temor. Y se convierte en un patrón. Entonces no importa que haya tenido hoy una bendición, que haya tenido un buen día o que tenga una oportunidad, yo sigo leyendo la realidad desde la rabia, desde el temor y de la tristeza. E incluso llego a sentir que si no lo hago de esa manera, estoy mal. Digo, no, o sea, yo no puedo sentirme bien, no puedo ser feliz porque la realidad está de esta forma. Entonces, si la realidad está de esta forma y tengo amigos que están sufriendo esto o aquello, yo no puedo estar bien, yo tengo que estar mal. Yo tengo que hablar con la misma rabia, yo tengo que hablar y eso se da un efecto como de una solidaridad extraña que no me permite evolucionar, no me permite buscar alternativas, solucionar, no me permite apoyar a otros ni conectar. Entonces son ejemplos de cómo las emociones, porque esta es una dimensión, digamos, no racional, es una dimensión dinámica, nos pueden bloquear. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esta dimensión emocional? Igual, cuando trabajo con otras personas, apoyándolos en sus habilidades expresivas y de comunicación, lo primero es trabajar la conexión. Es decir, cómo te conectas con tus emociones, cómo las lees, cómo las reflejas físicamente, en qué parte del cuerpo está esa emoción y cómo se va moviendo en función de lo que hagas o dejes de hacer. ¿Qué pasa allí? Esa conexión es fundamental, la conexión emocional. Y darnos cuenta además que en algunas dimensiones emocionales el pensamiento va a ser inútil. O sea, no nos va a ayudar, no va a entender. O sea, el pensamiento no va a entender. Entonces, más que explicarla, lo que es como conectarse. Yo a veces me imagino una línea, ¿no? Porque uno asocia el pensamiento con esta área del cuerpo y uno asocia las emociones con esta área del cuerpo, ¿cierto? Entonces, a veces me imagino una línea, ¿no? Como que establecen un cablecito de comunicación y tengo que alinear lo que ocurre en mi pensamiento con lo que ocurre con mis emociones, la conexión. La segunda cosa es aceptar la emoción como viene, no juzgarla, no presionarla, no pelearla. Con las emociones no se pelea. Yo tengo que bailar con ella, danzar con ella. Y en tercer lugar, una gran herramienta muy potente, y aquí yo sé que me van a decir, bueno, es una herramienta muy espiritual, es el perdón. El perdón, el perdón, el perdón. Y el perdón tiene que ver con una reconciliación que produzco conmigo mismo, con quien soy, aceptando mi forma de ser, mi forma de presentarme, mi forma de estar, perdonarme, aceptarme, conectarme. Estoy hablando de lo mismo, ¿no? Perdón, aceptación, conexión, y a partir de allí a los demás. Porque lo que más pesa a veces en la vida y lo que más emociones negativas produce son los juicios que me dirijo hacia mí. Ahí empiezan a ver esa conexión emoción-pensamiento, ¿no? Eso es lo más duro, cuando estoy por la vida juzgándome, dándome, como aleccionándome, y eso va bloqueando mis emociones, como haciendo que disminuya mi gama emocional y que disminuya además mis posibilidades de pensar constructivamente o positivamente para generar la acción creativa que vine a generar al mundo, porque todos vinimos a generar algo nuevo, una acción creativa. Eso sobre la emoción. Vamos a la siguiente lámina. El tercer elemento es el cuerpo.
todo el mundo de sensaciones físicas, y este elemento es maravilloso, maravilloso porque él es el cuerpo, nuestro vehículo, para conectarnos con la realidad circundante, ¿no? Para degustar una buena comida, para dar un beso, para tomar la mano de alguien, recibir un abrazo, y el cuerpo nos está dando señales todo el tiempo, continuamente. ¿Qué cosas bloquean nuestro cuerpo? Bueno, ahí yo puse 3 elementos muy evidentes. Bueno, fíjense que hablo del desequilibrio. En tercer lugar, hablo del desequilibrio, y es que, claro, el cuerpo está todo el tiempo luchando o trabajando por mantener una suerte de balance, y todo el tiempo se está desbalanceando. O sea, si yo quiero balance, el desbalance es inherente, ¿no? Si quiero balance en mi cuerpo, el desbalance va a ser inherente. Y estoy en ese proceso de balance-desbalance, y por supuesto, cuando me salgo de allí, cuando, no sé, no hago suficiente ejercicio, o tomo mucha bebida alcohólica, o como demasiado, el primer punto, que es el exceso, eso genera un desequilibrio mayor, y empiezo a atentar en contra de la capacidad natural del cuerpo de volver a su balance, de volver a su equilibrio, de funcionar adecuadamente. Y por supuesto la tensión física, todos hemos sentido tensión en los hombros, en la espalda, un dolorcito, el músculo, y empieza a tensarse. Lo interesante de estas 3 dimensiones, ahora que estoy hablando de que lo bloquea, es que es posible que si tengo un prejuicio sobre una situación en particular y estoy dentro de esa situación, eh, eso va a generar un desbalance emocional, y eso va a generar un desbalance físico. Y cualquiera de los 3 niveles puede expresarse primero. A lo mejor lo primero que siento es el desbalance físico. Y si tengo un dolor muy fuerte en esta zona de la espalda, y resulta que lo que estoy es, todos lo sabemos, resistiendo una situación emocional particular. Y entonces empiezo a crear literalmente una coraza muscular para enfrentar la situación, y estoy bloqueando la emoción. Entonces de pronto alguien me pregunta, ¿y cómo te sientes con esta emoción? No, perdón, ¿cómo te sientes con esta situación? No, yo me siento bien, estoy tranquilo, no, la verdad es que me siento bien. Y luego digo, bueno, lo que tengo es un dolor de espalda muy fuerte desde hace días. Claro, estoy tapando la emoción con la coraza física. Si yo trabajo sobre la coraza física, esto es lo bueno, si trabajo sobre la coraza física, se va a mover la emoción. La emoción puede emerger, puede salir, pues si yo distiendo, trabajo para relajar la coraza física, la emoción se va a manifestar. Entonces, muy atentos a lo que nos dice el cuerpo es lo importante, no tener excesos, buscar relajarnos, trabajar por relajarnos, haciendo algo de ejercicio, a lo mejor haciendo yoga o ese tipo de disciplinas que relajan mucho el cuerpo, y mantener el equilibrio, como decía, ¿no? ¿Qué lo libera? Bueno, ahí lo menciono, justamente el movimiento, la soltura, la fluidez. Esto es interesante también porque yo considero que todos deberíamos tener alguna disciplina de liberación del movimiento, algún tipo de danza. Todos necesitamos danzar, bailar, así sea en nuestra casa a puertas cerradas, pero no sé, varias veces a la semana deberíamos danzar, o sea, buscar posibilidades de liberar la expresión del cuerpo, de permitir que este cuerpo se mueva y se exprese, porque esa es otra dimensión. Lo que yo he encontrado físicamente, y no lo digo yo, lo dicen muchos expertos en el área, es que el cuerpo, como nos da señales continuamente, es una vía maravillosa para percibir la realidad. Y es una vía extraordinariamente, ¿cómo se dice?, precisa para tener información de lo que está pasando en nuestro entorno. Yo estoy conversando con alguien, estoy en un proceso de negociación, estoy negociando un aumento, estoy negociando el cierre de unos servicios que estoy vendiendo, y quiero que este cliente, y está la negociación un poco tensa, y lo que me dice el cuerpo es clave. Entonces yo voy a sentir, bueno, todos hemos visto el tema de acompasar o de conectarse con el otro físicamente, y de cómo si me conecto con su ritmo de respiración, o me conecto con su postura, o con la dimensión de su parpadeo, su mirada, voy a obtener información. Entonces, bien utilizado, es maravilloso. Y también es importante trabajar en la conexión física, en la conexión corporal. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, finalmente la espiritualidad. Tenía que tomar un poquito de agua, disculpen. Entonces venimos desde el pensamiento, la emoción, la dimensión física o corporal, y ahora la espiritualidad. Hay quienes no consideran esta dimensión, o quienes no creen mucho en esta dimensión. Se habla de espiritualidad, entonces empiezan a pensar, bueno, a lo mejor, no sé,
libros de autoayuda o piensan en la figura de Dios, de que si hay un Dios. Entonces, bueno, no, yo no creo mucho en eso, yo no practico, o hay gente que sí, que tiene mucha más fe, mucha más credibilidad. Y ciertamente, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos del espíritu, y cada quien trabaja su espíritu como crea que es mejor, en función de sus creencias. Pero lo cierto es que la consideremos o no, ella está allí. O sea, negar la espiritualidad es como negar cualquier otra de las dimensiones. O sea, tú no puedes negar tu cuerpo, tú no puedes negar tu pensamiento, tú no puedes negar tus emociones, pues no podemos negar nuestra espiritualidad. O sea, es exactamente lo mismo, es una dimensión, igualmente se mueve, si se mueve ella, se mueven todas las demás. O sea, en lo que yo empiezo, por ejemplo, a orar, si decides orar, o empiezo a meditar, o empiezo a trabajar en mi propósito, o en los valores más importantes de mi vida, todo lo demás se mueve, incluso el cuerpo. Incluso el trabajo físico se mueve diferente. Esto a mí me parece tan increíble y tan extraordinario que con una dimensión que trabajas todas las demás. Y hay algunos elementos que también pueden bloquear nuestra conexión espiritual. Uno de ellos es la confusión, que la confusión ciertamente uno piensa en estar confundido y dice, bueno, pero esa es una dimensión mental, es una dimensión de la mente. Ciertamente, yo puedo dirigir o no mi mente, mi pensamiento y mi intención a una dimensión espiritual. O puedo estar confundido porque no sé cuál es mi propósito en la vida, no sé qué estoy haciendo en este momento en mi vida, no sé cuáles son mis prioridades, y eso puede estar relacionado con una desconexión espiritual también. La conexión espiritual es básicamente creer que hay algo más allá de lo evidente, de lo aparente. Es decir, que yo estoy en esta vida porque tengo un propósito, tengo una intención, o que yo tengo unas habilidades y unas posibilidades que en realidad me son dadas para compartirlas con otros. Y eso te da mucha dirección, absolutamente. Y a veces nos olvidamos de eso, por eso coloqué como segundo elemento que bloquea la conexión espiritual el olvido o el aislamiento. Cuando me refiero al aislamiento, me refiero no a si me voy a un monasterio, a un retiro a meditar, que eso ya es una decisión personal, no me refiero a ese tipo de aislamiento, me refiero a un aislamiento real, en donde yo siento que estoy solo en el mundo. Esto también es una negación o un olvido de la dimensión espiritual. Cuando yo estoy conectado con lo espiritual, me di cuenta que es imposible estar solo y que todos estamos conectados. Ahora estoy viendo algunos comentarios que están haciendo, y perdón, pues no había leído antes, pero vamos a tener un espacio en unos minutos para conversar. Sí, ahorita hicieron un comentario sobre el bloqueo que puede representarse en los fanatismos religiosos. Desde este punto de vista que estamos trabajando la espiritualidad, el fanatismo religioso no es espiritualidad, o sea, negaría lo espiritual, porque lo espiritual está basado, cuando yo trabajo la dimensión espiritual, estoy trabajando sobre los valores fundamentales, sobre la conexión más profunda, y eso es apertura. El fanatismo religioso, volvemos a la primera lámina, es un dogmatismo, o sea, las cosas son por una vía, son de esta manera, y lo que esté fuera de esto puede ser condenado y lo puedo aniquilar porque está fuera. Eso es dogmático, esto está cerrado, ahí no hay flexibilidad. La espiritualidad es lo opuesto, ¿no? Y no necesariamente la espiritualidad se expresa en una práctica religiosa, no necesariamente, ni se expresa en una sola forma de creer. A lo mejor mi espiritualidad se expresa, como lo coloco en la lámina, en el proceso de liberación de lo espiritual, para mí se expresa en un propósito. Yo tengo un propósito. Mi propósito, a veces yo lo verbalizo de una manera o de otra, pero más o menos lo tengo claro, y mi propósito es apoyar a otros a liberar su expresión. Ese es un propósito. A veces me defino a mí mismo como alguien creativo y liberador, por ejemplo, y a veces realmente lo soy. Tengo mis días que no tanto, todos tenemos nuestros días, pero ciertamente yo vivo ese propósito. Eso para mí es una dimensión espiritual, porque en realidad es algo por lo que yo trabajo, es mi foco, pero eso a veces me supera, a veces no está bajo mi control. Y bueno, les puse dos prácticas muy sencillas que podrían, si quieren, probarlas si ya no lo hacen, y es la oración y la meditación. Hace tiempo estuve leyendo un libro de un maestro espiritual, disculpen, no recuerdo el nombre en este momento, pero una idea que me pareció fantástica, y es que para orar, si tú decides orar, no tienes ni siquiera que tener fe ni que creer, porque esta dimensión espiritual es tan real que cuando practiques la oración o la meditación, sencillamente lo vas a comprobar.
Así que no tienes que hacerlo con fervor no, simplemente hazlo como si salieras a montar bicicleta, ¿no? No sale a hacer ejercicio físico a sí mismo, medita, ora y experimenta lo que ocurre con eso, compruébalo. Eso me pareció fantástica esa idea de que, bueno, puedo simplemente hacerlo. Y en la acción, y eso también tiene mucho que ver con el coaching, ¿verdad? En la acción es que se resuelve, en la acción, es en el actuar, porque el actuar me permite recibir feedback, me permite saber si estoy tomando la dirección que yo creo que es la mejor para mí. Si no actúo, no lo voy a resolver. Entonces, en mi trabajo en el coaching expresivo, en el coaching de comunicación, trato de ubicar desde qué lugar está funcionando el cliente o desde qué lugar estoy funcionando yo, por supuesto, y entender, bueno, si hay un énfasis en el pensamiento, puedo decidir trabajar desde ahí o puedo decidir moverme a otra dimensión para mover el pensamiento al final, ¿no? O si está ocurriendo desde la dimensión emocional o si se está manifestando desde la dimensión física o incluso desde este lugar más profundo de los valores, del propósito, de la intención. Entonces, bueno, así a mí me ubica y me da mucha claridad. Vamos a ir a la siguiente lámina. Entonces, bueno, algunas recomendaciones. Yo sé que suenan evidentes, lógicas. Bueno, aquí hay una serie, o sea, es una práctica cotidiana. ¿Cómo trabajo estos elementos? ¿Cómo los trabajo en mí primero para también poder luego trabajarlos con los demás? Bueno, mira, eh, prueba estas cosas. Haz ejercicio físico. Cuida tu alimentación. No tienes que ser vegano o vegetariano, ¿no? Simplemente, bueno, y si tú eliges serlo, maravilloso, pero simplemente se trata de tener una alimentación que tú consideres balanceada, buena para tu salud y que hagas un ejercicio físico durante la semana, pues que camines o que montes bicicleta, o bueno, hay gente que va al gimnasio, o sea, depende de tu personalidad. Que practiques tu enfoque y tu concentración. Para mí a veces la meditación es una práctica de enfoque y de concentración, pero también lo puedes hacer a través de la lectura, lo puedes hacer hoy en día la tecnología nos ofrece muchas apps y aplicaciones para trabajar el enfoque y la concentración. En nuestra vida cotidiana también podemos decidir, tengo un amigo que es escritor él escribe guiones de cine, ¿no? En realidad él es director de cine y escribe sus propios guiones, y él tiene una práctica fantástica para esto del enfoque, y es que durante el día él tiene dos momentos, en la mañana y en la tarde, noche, que él elige una hora solo para escribir. Entonces él dice, ok, de 10:30 a 11:30 de la mañana voy a escribir, apaga el teléfono, se desconecta el internet, todo se encierra, nadie lo interrumpe, y durante 60 minutos se sienta a escribir. No importa si avanza mucho, si avanza poco, no importa, pero él tiene esa disciplina. Eso es practicar el enfoque y la concentración. Entonces tenemos muchas herramientas para eso. Bueno, por supuesto, cuidar mis relaciones, tener apertura en mis relaciones. Y en esta formación, de hecho, se practica mucho el tema del relacionamiento con el entorno y con los demás. Conoce a una nueva persona. Contacta a personas que no has contactado por 10 años. Vuelve a contactar y ve cómo te sientes. Esas son prácticas para el vínculo, para la conexión, y son maravillosas. Pide feedback en tu entorno sobre temas. Tómate el tiempo para relacionarte con otros. Eso es fundamental. Ese vínculo con los demás es parte central de la vida. Mantén un propósito, es otra recomendación, y eso, ojo, puedes definirlo de muchas formas. Yo tengo frases y las reviso cada año, las repito a veces en mi mente, a veces hago dibujos y diagramas y los tengo por ahí en un cuaderno, en mi teléfono, a veces porque veo la pantalla todo el tiempo. Pero quizás tú prefieres dejarlo como algo que intuyes, como bueno, yo tengo un propósito y no sé explicarlo verbalmente, pero yo sé que lo tengo y yo lo llevo conmigo. Pero tener un propósito yo creo que es fundamental. No importa el nivel, a lo mejor para ti es una sensación, a lo mejor para ti son emociones, a lo mejor para ti es una declaración en palabras, pero es importante, y dedicar tiempo a meditar sobre eso también lo fortalece, lo hace más fuerte y te permite en la vida cotidiana tomar decisiones con más asertividad porque estás conectado o conectada con eso. Disfrute de lo bello, o sea, yo creo que el sentido de lo estético es esencial en la vida también, y el desarrollo humano y la mejor calidad de vida tiene que ver con un disfrute de lo estético, de lo que es bello. Entonces, de ir a ver teatro, danza, o bueno, si no tienes esa posibilidad, te conectas a internet y ves cuadros, o sea, disfrutar de lo estético y
como regodearse un poco en ese mundo de lo bello, yo creo que es parte también de este proceso. Expresarte con claridad, con honestidad, bueno, no dice desde el corazón, pero bueno, desde el ser, también es una práctica que puedes desarrollar cotidianamente. Y yo aquí solamente les pongo un ejemplo. A veces yo mismo, una época en mi vida caí en eso. Les voy a contar mi anécdota. Yo por muchos años di clases en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, muchos años. Y empecé a dar clases desde muy joven, perdón que leí un comentario que enviaron. Empecé a dar clases de muy joven y por supuesto para mí era wow, era increíble, ¿no? O sea, yo me había graduado hacía un par de años, estaba haciendo una maestría y empecé a dar clases. Entonces yo me sentía en una nube extraordinaria, y además empecé a trabajar en una cosa que me gustaba y me dieron un cargo X, no sé, entonces yo estaba en mi nube así de vanidad, en donde yo era, bueno, el profesor y era el gerente de tal y era el no sé qué. Y fue interesante porque eso afectó mi dinámica de comunicación y por un tiempo no me expresé con honestidad, no me expresé con claridad, porque detrás de mis acciones y detrás de mis formas de comunicación estaba el miedo de perder lo que tenía, de perder la posición que tenía. Entonces yo tenía que mantener la posición. Si yo era un profesor universitario experto en comunicaciones, yo no podía no saber. O sea, no podía no saber, yo tenía que saber. Entonces empiezan los pequeños engaños, ¿no? Cuando estás en una conversación con tus colegas, ¿verdad? En la sala de profesores, y alguien dice, tal libro de tal autor y tal tendencia de pensamiento y tal no sé qué, y tú dices, sí, claro, cómo no, claro que sí, y tú, bueno, inventas lo que sea, y eso te aleja de los demás de manera inmediata, te aleja de ti mismo y te aleja de los demás inmediatamente. La claridad y la honestidad es fundamental. Por ahí escribieron otra pregunta. Bueno, perdón, para terminar el cuento, obviamente lo que hice fue caerme de esa nube. O sea, al pasar un año tuve un fracaso rotundo en varias áreas de mi vida, maravillosa época de fracaso. Caí al pasar de los años, dejé de dar algunas materias, o sea, entré, como digo, la empresa, la organización, era una empresa, una ONG donde trabajaba, tuvo que cerrar por problemas presupuestarios. O sea, se fue tan fácil como vino, fue una fantasía, una ilusión y fue una gran lección en mi vida. Y empecé desde otro lugar, con más claridad, con más honestidad. Por ahí me preguntan, no sé si entendí bien la pregunta, pero repito, vamos a poder conversar ahora al final sobre estos elementos que si la economía o el trabajo o el hogar, o sea, las cosas cotidianas no son una vía de práctica de la maestría personal. Si entiendo bien la pregunta, pues la respuesta es sí, por supuesto, totalmente. Es decir, cuando hablamos de maestría personal, yo estoy hablando de lo cotidiano, o sea, de funcionar en lo cotidiano, porque hay que funcionar, hay que pagar las cuentas, hay que trabajar y producir, hay que cuidar a los hijos, hay que mantener la casa funcionando, absolutamente. Lo que yo creo es que cuando hacemos este trabajo con nosotros mismos, creamos algunas rutinas que nos apoyan a eso y creamos una red de apoyo entre los amigos, los conocidos, y eso nos ayuda a funcionar mejor en la vida cotidiana, justamente, y a ser maestros en nuestro mundo, ¿no? Tener maestría personal, sí, y eso se va a percibir, o sea, donde yo voy la gente va a percibir algo allí que es honesto, que es sencillo, que es directo, que es amplio, que es abierto, y eso se va multiplicando, se va contagiando, que es lo maravilloso. Ok, vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, volvemos al mito de Sísifo, así empezamos, ¿no? Con el mito de Sísifo. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, si los seres humanos estamos condenados a levantar esta piedra, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos, y así como les conté, yo levanté mi piedra, me gradué de la universidad, estaba haciendo mi posgrado, entonces logré un cargo en una organización y empecé a dar clases, y yo me sentía en una nube y puse esa piedra allá arriba y esa piedra, pum, cayó, fracasé. Y tuve que volver de nuevo y empecé otra vez y bueno, con más humildad y empecé a subir la piedra y la llegué arriba y resulta que, bueno, que tuve que emigrar, irme a otro país y eso significó empezar de nuevo y esa piedra otra vez, ¡guau!, se viene abajo. Y vuelvo otra vez y empecé a trabajar en una relación de pareja y me enamoré y tuve hijos y llegué y resulta que la relación se volvió leña y nos peleamos y nos divorciamos y nos separamos y esa piedra volvió a caer. Y vuelvo, y parece que sí es un poco la dinámica de la vida. Es una condena, realmente. Estamos condenados a esa repetición y repetición y donde vamos a fracasar una y otra vez. Sí y no. Para mí la diferencia, y también esa es una manera de leer este mito, es que ese mito en realidad
no representa la futilidad de las acciones cotidianas. Lo que representa es la capacidad del ser humano de levantarse una y otra vez y la fuerza que tiene el ser humano ilimitada, que tenemos los seres humanos ilimitadas para volver a subir esa piedra las veces que sea necesario. Tengo una amiga muy querida de unos seminarios que se llaman seminarios INSET, se llama Alicia. Alicia, yo lo he oído decir muchas veces, se dice, lo único que tienes que hacer en la vida es levantarte una vez más de las veces en que te caes. Solamente eso hace falta, una vez más de las veces en que te caes. Me parece un pensamiento maravilloso. Y una manera entonces de afrontar esta tarea, de levantar esta roca hasta la cima diferente, es poniendo conciencia. Como dice la lámina, poniendo conciencia creativa, conectándonos con nosotros y con el mundo, desarrollando nuestra capacidad para comunicarnos, dándole sentido y propósito a nuestras acciones y a nuestras interacciones con los demás. Esa es para mí la búsqueda, esa es la salida a esta aparente condena, y es como convertimos la condena de Sísifo en realidad en un acto heroico maravilloso, en un acto continuo de volvernos a levantar, de reinventarnos. Porque una vez que esa piedra cae, el que la vuelve a levantar ya no es el mismo que la levantó la primera vez. Hay más experiencia, hay más habilidades, hay más herramientas. Y para mí el trabajo es en una dinámica de pensamiento, emoción, corporalidad y espiritualidad, en donde la creatividad para mí tiene un elemento central. A lo mejor en otro espacio, en otro webinar, podemos hablar más de la creatividad y la espontaneidad como vía para el desarrollo humano. Este es mi planteamiento, esto es lo que quería compartir con ustedes. Aquí ya estoy terminando mi presentación. Y bueno, es lo que propongo, es una manera de trabajar, es una manera de ver la vida también, de alguna forma. Creo que muchos la vemos de esta manera, cada uno lo explicará diferente, pero seguramente todo esto es reconocible para todos nosotros, es fácil de ver, fácil de identificar. Bueno, no me queda más que darle las gracias por escucharme hasta este punto. Tengo hecho una lámina, la última, que dice gracias. Y ahí está. Y les agradezco mucho este tiempo y creo que podemos tener ahora unos minutos para conversar. Si tienen comentarios, si tienen preguntas, si quieren contar también una experiencia que ustedes tuvieron y que se les despertó a lo mejor en esta presentación. Así que bueno, tienen ustedes la palabra. Muchísimas gracias. Hola, gracias Markel por tu presentación. A mí personalmente me ha gustado muchísimo, pero entonces para darle por orden, como fueron apareciendo las preguntas aquí en el chat que yo invité, pues aquí Arelis te ha dejado 4 comentarios o preguntas. El primero recuerdo que lo hizo cuando estabas hablando de emoción, en el área de emoción. Ella colocó, ¿por qué crees que solo lo bloquea las emociones negativas y no las positivas? Ejemplo, estoy alegre y no lo necesito. En el pensamiento, la duda, ¿no sería también la inseguridad? Sí, bien, no, excelente. Con respecto a las emociones, sí tienes razón. Quizás una emoción positiva, cuando está fuera de balance, podría ser también un elemento de bloqueo, es decir, que entraría dentro de lo que se llama desbalance. Podríamos identificarlo de esa manera. Es cierto, y la experiencia emocional y lo que nos bloquea o no, nos desbalancea o no, es sumamente subjetivo, porque también hay momentos en la vida para el desbalance, ¿no? O sea, hay momentos para la alegría extrema, y está bien, así debe ser, o momentos para la tristeza extrema incluso, y está bien. O sea, no podemos considerarlo un bloqueo. Quizás el bloqueo estaría más, de nuevo, en el juicio frente a la emoción, o en mi manera de no expresar la emoción porque necesito controlarla, por ejemplo. Así que muy, muy buen punto, excelente punto con respecto a las emociones negativas o positivas, es verdad. Bueno, las que llamamos negativas o llamamos positivas. Y el otro elemento, se me escapa la segunda pregunta que tenía que ver con el pensamiento. Disculpa, Sioni, que no... Adelante, Arelis, sí. En el pensamiento, la duda no sería también inseguridad. Claro, por supuesto. Lo interesante con la inseguridad es que conecta varias dimensiones, ¿no? O sea, la duda está en el pensamiento solamente,
pero cuando empieza a moverse la emoción de la duda, aparece la inseguridad. Entonces, cuando trabajo con la inseguridad, estoy trabajando con ambas dimensiones, pensamiento y emoción, ¿no? Y bueno, yo estoy jugando con esto de trabajo una dimensión o dos dimensiones, pero en la práctica obviamente trabajamos todos juntos, ¿no? Porque no podemos escindirnos, ¿no? Decir, ay, voy a trabajar solo este elemento 3.1. No, sí, estamos conectados, pero sí, totalmente. Claro que sí, la inseguridad no es más que una duda que se hace recurrente y que conecta también mis emociones, ¿no? Y puede ser tan sutil, tan sutil, tan sutil, que bloquea cosas sin que yo me dé cuenta. Como yo quiero esta oportunidad, quiero, y voy a la entrevista y lo hago muy bien, pero había una pequeña duda, una pequeña inseguridad que terminó de bloquear de alguna forma inesperada, ¿no? El resultado que estaba esperando. A mí me pasa de una forma, wow, y lo tengo consciente y tengo que seguirlo trabajando, y es que en el fondo de mi corazón hay ciertos desafíos que voy a enfrentar y siento que no estoy listo, ¿no? Como, ay, no estoy listo. Y yo caigo en una trampa que es que no me lanzo a hacer cosas a veces porque no estoy listo, y a lo mejor llevo 10 años preparándome y todavía no estoy listo. Y pueden pasar 10 años más y no voy a estar listo, porque es un juego en realidad, no es realmente que no estoy listo, aunque nadie está listo para nada en realidad. Bueno, eh, ser papá, yo soy papá, y yo cuando fui papá, cuando mi hijo nació, yo no estaba listo, pero es que nunca iba a estar listo. O sea, eso ocurre o no ocurre. O a lo mejor este webinar, yo estoy listo para este webinar. Bueno, sí, lo estoy haciendo, estoy listo, pero quizás no estoy listo al nivel mayor que a lo mejor mi fantasía me dice. Entonces a lo mejor no lo hago, no me lanzo a hacer el webinar porque no, todavía no estoy listo. Es que puede ser exceso también de que quieres brillar en todo, de que tengo que saberlo todo, y eso nunca lo vamos a saber. También, exactamente. Puede ser que te pones una meta como demasiado grande. Entonces, si no lo logras y si no te sientes que estás ahí, porque estar en lo más alto es muy grande, nunca lo vamos a saber todo. Tienes que ir confiado en que lo que tienes sí te va a ayudar a lograr eso. Y que si no lo sabes Claro. algo, podemos decir, no lo sé, lo investigo. Eso. Yo creo que es parte también de nosotros, un exceso que puedes tener de hacer todo perfecto. Tengo que ser papá Sí, y nunca he sido. Excelente. Por eso puse en la misma línea la duda y el exceso de seguridad. Claro, O sea, porque es el mismo juego. claro. Cuando yo me siento, o sea, yo soy lo mejor de lo mejor, la tapa del frasco, es el mismo juego que cuando me siento como por debajo o me juzgo negativamente. Es exactamente el mismo juego. Okay. Solamente que el ego juega en los dos lugares. Y así como un día me siento, si mi ego está arriba, al día siguiente está abajo. Entonces el trabajo sobre el ego, de ponerlo en su lugar, digamos, poner el ego en su lugar, es importante para el trabajo con la duda. Así que estamos hablando de lo mismo, y sí, maravillosa esa observación. Okay. La inseguridad, sí, claro, y está relacionada con la duda. Okay. ¿Más preguntas tenemos? Sí, Ajá. es fácil para una persona entender que puede estar teniendo un exceso. ¿Cómo lo podemos ayudar a que vea que sí está en exceso? O sea, yo conozco gente que se levanta a las 3 de la mañana porque tiene que hacer 3 horas de ejercicio, porque si Okay. no, no está bien. Y después, un día, cuando tú hablabas, me recordaba esto. Y a mí me parecía así como una cosa terrible. Yo soy poca de hacer ejercicio, eso es uno de mis objetivos que yo tengo que Bueno. alcanzar. Entonces, Excelente. yo decía, ¿cómo esta persona se puede levantar a las 3 de la mañana a hacer ejercicio? Y a mí me cuesta media hora caminar. Y Ya entiendo. entonces yo veía que yo estaba en un exceso de no hacer y él estaba en un exceso de hacer demasiado. Como y yo le decía, pero eso te parece chévere, sí. Y una vez tuvo que ir al médico porque ya se estaba afectando. Y el médico Claro. le dijo, es que haces demasiado ejercicio. Bueno, mira, lo Entonces, primero, bueno, ¿cómo podríamos ayudar así sí, rápido? sí, ¿Qué sí. se te ocurre? Bueno, fíjate, sí, a ver, ¿qué se me ocurre? No, primero decirle gracias a Jaime, que me mandó un mensajito felicitándome. Gracias, Jaime, es un Muy gusto bien. haber compartido esto contigo. Sobre tu comentario, primero, bueno, lo primero que se me ocurre, fíjate, lo primero que me viene a la mente, ¿cómo podemos hacer entender a otros que tienen exceso? Lo primero que me viene a la mente es no es nuestro rol, no es nuestro papel hacer entender a nadie nada. O sea, eso no, a menos que esa otra persona, que puede ser un amigo, un familiar o nuestra pareja, nos pregunte. Si esa persona nos pregunta, nos pide una opinión,
tiene una inquietud, porque hacerle ver algo a alguien así desde nuestra perspectiva es imposible. Si esa Menos persona tiene no que ver, coaching. claro, tiene que haber como una apertura en la otra Sí. persona que te pregunte, oye, yo quisiera tu opinión, quisiera tu perspectiva, o te estás preocupando eso, estoy sintiendo eso. Lo otro es tal cual lo que dices, o sea, lo dices perfecto. Están en dos excesos, ¿no? Pareciera, al menos desde tu punto de vista Claro. ahora, tú lo afirmas, tú dices, yo estoy en otro exceso. Y ese quizás ahí es donde está lo bonito de la relación, o sea, tu percepción de que esa otra persona está en exceso te permite ver tu propio exceso. Y eso es todo. Tú no tienes nada que hacer con esa otra persona más que apoyarla si es alguien a quien quieres. Pero en tu caso es interesante tu reflexión y decir, ah, bueno, entonces yo voy a comenzar a salir de mi exceso porque tú lo estás calificando así, le estás poniendo esa palabra. Y me haces pensar en otra cosa además sobre los excesos que es interesante, pero se escapa de la dimensión individual, que es la dimensión cultural, que es la dimensión colectiva. En algunas sociedades existen controles para el exceso, en otras sociedades no. Y en unas sociedades está más claro. Y también en algunas sociedades hay mecanismos de control de los excesos. Yo tengo la fantasía, y no lo digo yo, también lo he leído por ahí, de que cosas como el carnaval en Brasil funciona como un mecanismo excesivo de control del exceso. Es decir, una vez al año, la sociedad se da permiso para el exceso, una vez al año, contenida en una celebración. Entonces, durante esos días, que es un ritual, se da ese ritual y luego sigue la vida cotidiana normal. Entonces, este hombre que salió bailando ahí durante 2 días, al día que se acabó el carnaval, sale con su corbata a su oficina y ya vivió, porque también somos multidimensionales, necesitamos a veces esos momentos de desbalance. Cuando hablé de lo de la sociedad griega y las tragedias griegas, a mí me encanta la idea de que a través de la tragedia los griegos controlaban el exceso, es decir, hablaban de lo que es un exceso de ego, un exceso. El exceso es cuando una persona dentro de un grupo, un colectivo, una sociedad, siente que puede pasar por encima de los demás, ¿no? Eso es una manera de ver el exceso. Y si hay un control social, eso puede equilibrarse, pero no depende como de nosotros, ¿no? Como decía, a menos que exista la pregunta del otro o la inquietud del otro. Que es un tema interesante para la reflexión, ¿verdad? Este tema del exceso o el no exceso. Uh-huh. ¿Qué otra pregunta hay por ahí o comentario? Tú comentaste que te encantaba bailar y que crees que la gente debe moverse y bailar en la casa. Y yo tengo una amiga que hace biodanza y es coaching. Es una gran coach y ahorita es especialista en biodanza. Entonces, no sé, quería que si conocías del tema, cómo ves la conexión con el coaching, ¿crees que como el humor puede ser algo que ayude a aportar a que la gente descubra más sus potenciales? No, claro, totalmente. No soy un conocedor de la biodanza profundo. He estado a lo mejor en un par de sesiones como Okay. participante. Sí tuve una época estudiando psicoterapia corporal, el funcionamiento, y un poco de ahí es donde saco la idea de los bloqueos físicos, ¿no? De cuando yo voy bloqueando en mi cuerpo, en mi configuración, en mi coraza física, que todos tenemos una coraza física, la voy utilizando para enfrentar las adversidades de la vida y voy generando bloqueos en algunas zonas. Entonces, claro, lo que tienen las experiencias como la biodanza y otras, o la danza en general, es que me permiten liberar esos bloqueos Okay. y lograr expresar cosas que no puedo expresar de otra manera. O sea, no todo se expresa a través de la verbalización, no todo lo paso por aquí para poderlo pasar por aquí. A lo mejor cantando, improvisando una melodía, expreso cosas y libero cosas que están dentro de mí que no puedo pasar por el matiz de la palabra estructurada, de la frase estructurada. Igual en la danza pasa lo mismo, ¿no? A menos que yo haga una danza así clásica, súper estructurada, bueno, que igual es liberadora, aunque tenga códigos tan claros, pero la biodanza es un poco más libre. Yo voy explorando esa energía física, cómo se mueve mi cuerpo y voy descubriendo, a lo mejor hay cosas que llaman movimiento auténtico, entonces descubro mi propio movimiento, mi movimiento auténtico. Descubro, me conecto más, me aterro más, me conecto más con la tierra, con la presencia física en esta dimensión. Para gente muy intelectual, yo por lo menos soy muy introvertido, a veces voy mucho al pensamiento, trabajo con biodanza, con el movimiento físico, me ayuda a conectarme y eso te da mucha más destrezas a la hora de enfrentar la vida cotidiana. Entonces, sí, sin duda es importante trabajar en esa dimensión también. Ok,
¿Algún otro comentario, pregunta? A ver, bueno, aquí que faltó, no sé si lo leíste, que Yoconda también te coloca, gracias Markel, muchos puntos de reflexión. El manejo de emociones, como la rabia, por ejemplo, nos puede ayudar a ocuparnos e intentar a cambiar la situación. Claro, tienes toda la razón. Sí, eso es algo de lo que no hablamos tanto, que incluso esas emociones que a veces tildamos como negativas, y sobre todo la rabia es una muy poderosa, lo que están es invitándonos a actuar. Es verdad. La rabia invita a la acción. La envidia también puede ser leída un poco así, ¿no? Toda la cosa tiene que ver con dónde la enfoco. Si siento rabia, en realidad es una señal emocional de que necesito moverme. Entonces uno piensa, bueno, si tengo rabia, tiro un vaso contra el piso o le pego al otro. Obviamente no son las respuestas adecuadas o la que va a ser más productiva para mí, pero yo con ese mismo impulso emocional, que lo que yo dije, que simplemente es energía disponible para la acción, entonces yo puedo hacer algo en consecuencia. Tienes razón, Yoconda, gracias. Ese es un excelente punto. Lo mismo con cosas como envidia o cosas como, oye, es una invitación. Incluso la tristeza es una señal corporal para llevarme a la reflexión, una señal emocional para llevarme a la reflexión. La tristeza invita a la lentitud. Entonces yo estoy triste, entonces lo que quiero es meterme en mi cama, arroparme hasta aquí, comer helado, no sé, pero en realidad es una invitación a reflexionar. Entonces yo puedo agarro mi tristeza, me la mastico, la digiero y proceso la información, porque es una señal emocional para la acción de reflexionar o la acción de resguardarme por un tiempo. Entonces, es una bonita lectura, yo cuando la que haces de las emociones como señales para hacer algo en consecuencia. Porque si no lo hacemos, esa señal se mantiene. Entonces es cuando rumiamos la emoción. Se mantiene la emoción, pero no estoy haciendo nada con ella, ¿no? Qué bueno, gracias, Yocon. Bueno, aquí leíste ya un poco que Jaime te felicitaba, también Lorena te decía que muy buena exposición, comparto algunos puntos de tu visión. Bueno, Excelente. yo de mi parte comentarte que me ha gustado muchísimo. Se me ocurren así tres cositas para comentar. Una es un poco el tema cuando hablaste de la biodanza o de la expresión corporal y bueno, también hablaste de la pintura. Y yo digo que bueno, definitivamente las artes nos invitan a expresar y a drenar esas emociones, ¿no? Y pensando ahora en todo este tema que también he visto sobre la educación y que se ha cuestionado muchísimo de que si la educación ha cambiado o no ha cambiado, y tenemos casos como lo de Finlandia, que definitivamente tienen una propuesta bien interesante, y ellos precisamente han agregado, que se había quitado de algunas otras propuestas educativas, han agregado las artes con un peso igual de importancia que otro tipo de materias, ¿no? Donde están incluyendo justamente el teatro, más deporte y otro tipo de danzar y para los diferentes géneros. Entonces, definitivamente pienso que el tema del arte, que va mucho hacia el tema de la expresión de sentimientos corporal, pues se conecta con todo lo que has dicho, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Y por otro lado, decir que cuando hablaste al final de todas las sugerencias, eh, solo le agregaría, segurísimo que está en el ejercicio o en la meditación, pero me parece muy importante, por ejemplo, para mí lo ha sido, que es el tema de la respiración, una respiración consciente. Probablemente la gran mayoría de las meditaciones, pues, incluyen el tema de la respiración y definitivamente creo que la respiración, me vino a la mente, ¿no? Cuando lo vi ahí dije, bueno, definitivamente la respiración creo que nos permite como poner esa conexión y ese hilo conductor al que tú hablabas, para ponernos en sintonía un poco con nuestro enfoque, con nuestro presente, con esa tranquilidad que buscamos. Y por último, dentro de mis comentarios, que bueno, cuando al final volviste a hablar de Sísifo, que tampoco lo conocía, dije, bueno, yo lo interpreto como una metáfora en el cambio, lo que es el cambio natural e inevitable del ser humano desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que finaliza nuestra vida corporal, o al menos en este mundo. Definitivamente creo que es una metáfora que nos invita al cambio, ¿no? Donde decías, bueno, muchas veces nos encontramos en una situación, creemos que está mal y va a acabar, y otras veces también creemos que estamos en una situación muy buena
y ahí nos mantenemos y definitivamente también va a cambiar o puede cambiar, ¿no? Entonces creo o me llevo, o yo interpreté al final un poco así, sí, como esta metáfora, a lo mejor de el cambio constante que tenemos, el cambio constante de circunstancias y de autorreflexión en todo momento de nuestra vida, ¿no? Que un poco estas posiciones que dijiste se pueden mostrar en unas épocas o en unos momentos de nuestro día o de nuestra vida más unos y otras veces otros. Entonces, a mí personalmente pues me ha parecido muy reflexiva tu presentación. Y bueno, de mi parte, mil gracias por compartirla con todos nosotros y a todos los que estamos por acá, pues Lorena, Jaime, Virna, Arelis, Yoconda, Felipe, pues gracias por haber participado. Si alguien tiene alguna pregunta más, pues lo hacemos acá en esta grabación. Y si no, entonces lo que hacemos es cortar la grabación, que va a estar en YouTube para quien quiera verla o queramos compartirla con otras personas y pues ya luego tenemos un pequeño espacio. Tú me dices, Markel, si le cortamos o quieres decir alguna otra cosita. No, solamente si no hay alguna pregunta ahora dentro de la grabación, volver a agradecer, darle las gracias por la presencia, por esta oportunidad. Quiero que sepan que para mí este tipo de espacios son sumamente importantes y valiosos, sobre todo por lo que yo mismo puedo aprender, de permitirme simplemente abrirme unos minutos, contarles una perspectiva, una experiencia y sentirme además acompañado en ese proceso y que estamos todos juntos en esta dinámica de reflexión y de compartir eso. Así que bueno, por mi parte, gracias, gracias, gracias. Y es todo.